¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de las conspiraciones del mercenario regresor. Continuando con la historia, nos encontramos de noche en el campamento improvisado que habían hecho todos los mercenarios. El mercenario musculoso se encontraba dormido tranquilamente, pero justo en ese momento una luz comenzaba a despertarlo, causando que éste se preguntara qué era lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando terminó despertando completamente que se dio cuenta de que una de las linternas, la que se encontraba por encima de él, ahora mismo se encontraba levitando ante sus ojos. El hombre asustado preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, mientras que la linterna comenzaba a alejarse, porque la linterna estaba flotando de esa manera. Pero entonces fue cuando éste se dio cuenta de algo que estaba lo suficientemente cerca de él para que lo pudiera percibir, una criatura con múltiples ojos. El grito del mercenario rápidamente hizo que los demás que se encontraban cerca comenzaran a despertarse preocupados de lo que podría estar sucediendo. El musculoso, comenzando a balancear una masa, comenzaba a gritar que había un monstruo. El monstruo tenía que alejarse, mientras que aquellas criaturas que él todavía podía ver comenzaban a retroceder lentamente. Más mercenarios comenzaron a acercarse a donde estaba Gordon, preguntándole a este qué era lo que estaba pasando. Nervioso, Gordon les mencionaba a todos que había un monstruo justo a su lado hace un momento. Los mercenarios se encontraban confundidos y observando a Gordon le preguntaba de qué se encontraba hablando, ya que no había nada cerca de él. Confundido, Gordon se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Los mercenarios, mientras comenzaban a alejarse, le decían a Gordon que si acaso había tenido una pesadilla y hablaba demasiado fuerte cuando dormía. Entonces, había estado peleando contra monstruos unilateralmente, pero aún así tenía que calmarse, tenía que dejar de despertar a los demás a mitad de la noche. Gordon trataba de convencer a sus compañeros de que no era así, realmente había un monstruo. Justo delante de los mercenarios, unas personas terminaron apareciendo, mencionándoles que no se encontraba hablando dormido. Era el segundo al mando del cuerpo de mercenarios de Cerberus, el cual mencionaba que había despertado porque había sentido algo extraño y justo frente a él había una linterna que había desaparecido. Más personas comenzaron a reunirse mencionando que era cierto, otro mencionaba que también había escuchado sonidos extraños, incluso había escuchado una escalofriante risa. Los mercenarios de antes preguntaban que por qué se encontraban actuando todos de esa manera, qué era lo que estaba pasando exactamente. El segundo al mando en Cerberus mencionaba que hay una cosa que es completamente segura, había algo por allí. Ghislaine terminaba llegando a donde estaba el hombre y le preguntaba si acaso lo había visto. Todos los mercenarios se dieron cuenta de que el prota venía acompañado por William y Kaor, al parecer algo grande iba a pasar. Ghislaine le dijo a los mercenarios presentes que reunieran al resto de mercenarios. Todos los mercenarios se habían reunido ahora fuera de la tienda de campaña del prota, mientras que este último en el interior se encontraba reunido con los líderes de los grupos principales. Gordon le preguntaba al prota si acaso los monstruos los habían rodeado. El segundo en el gremio de Cerberus mencionaba que ni siquiera podían detectarlo con sus ojos. Ghislaine le dijo a los presentes que no era de extrañar, ya que ese es un rasgo especial de este tipo de monstruo, y probablemente comenzaron a seguirlo cerca del lago. Este es un tipo de monstruo que gobierna el bosque por la noche. Los cazadores nocturnos, Falor, tienen la habilidad de mezclarse en la oscuridad, eso significa que no pueden ser vistos, y los ataques físicos no funcionan en ellos. Cientos de ellos siguen a su presa robando la luz a su alrededor, atrayéndolos a la oscuridad que es su ambiente más adecuado para cazar. Confundidos preguntaban si de verdad eran cientos. Belinda le dijo al prota que entonces por eso las linternas estaban desapareciendo. Kaor dijo que esos escalofriantes bastardos ¿acaso estaban jugando con ellos antes de acabarlos? Kaor, levantándose, le dijo al prota que era mejor que ellos los destruyan primero, ya que era mejor atacar primero que seguirles el juego a esos monstruos. Ghislaine le dijo a Kaor que no, tenían que esperar a que los monstruos los ataquen, ya que es la mejor manera de poder enfrentarlos, contraatacando. Belinda le dijo al prota que ya habían desaparecido más de la mitad de las linternas y no podían quedarse sentados esperando, ¿o sí? Ghislaine le dijo que si atacaban imprudentemente solamente provocarían su naturaleza cruel, retrocederán por un momento, pero cambiarían su método de caza y los acosarían más persistentemente. Perder la oportunidad de eliminarlos de un solo ataque no podían permitírselo. Confundidos le preguntaban al prota que a qué se refería con eso. William le preguntó al prota si acaso estaba diciendo que hay una manera de derrotar a cientos de monstruos invisibles e intocables a la vez. Ghislaine le respondió que por supuesto. Le preguntó a Belinda que dónde se encontraban los pergaminos mágicos que le había pedido que preparara. La chica le respondió que le había entregado uno a cada uno de los mercenarios. El prota les dijo que le parecía excelente, entonces le diría cómo pelear a todos a partir de ese momento. Ghislaine comenzaba a marcar el plan de ataque en el suelo con su espada. El grupo de Falors actualmente está rodeando su campamento desde 3 direcciones, y están cerrando lentamente el círculo mientras le roban las linternas. Con sus desventajas numéricas sería imposible cubrir toda el área, especialmente ya que el enemigo no es humano. Y si les llegaban a pelear de frente, entonces terminarían siendo atacados desde los costados. William dijo que gracias al hecho de que habían establecido su campamento a espaldas del lago evitaron ser rodeados desde todas las direcciones.
Ghislaine le respondió que estaba en lo correcto. Es una situación desventajosa, pero no completamente. En realidad tenían la iniciativa en esa pelea. Confundidos le preguntaban al prota que a qué se refería con la iniciativa. El chico procede a explicar que tenían que dividir las tropas en 3 unidades. La primera sería una unidad de escudos para resistir los ataques, la segunda sería una unidad de ballestas para contenerlos, y la tercera sería una unidad de ataque con él en ella, por supuesto. Las unidades de escudos y ballestas utilizarían una formación de defensa en el centro para bloquear el avance del enemigo. Mientras tanto, la unidad de ataque concentraría todo su poder de ataque para desplegarse rápidamente desde la izquierda. Y una vez que se unan con las tropas centrales terminarían teniendo a todos los monstruos rodeados y por supuesto se harían con la victoria. William le dijo al prota que entonces lo podía entender. Otro de los presentes preguntaba si acaso llevar a cabo ese plan era posible. Kaor dijo que si el centro podía mantenerse definitivamente podía ser posible. Pero en ese instante Belinda llamaba la atención de todos pidiéndoles que esperaran un momento. Belinda dijo que el prota había mencionado que esos Falors o lo que sea pueden mezclarse con la oscuridad y los ataques físicos no funcionaban en ellos, exactamente cómo planeaban lidiar con esos monstruos. Los chicos se vieron entre sí, pero Belinda se encontraba confundida ante lo que podían decir. Kaor le dijo a la chica que en cierto sentido el utilizar el maná debe de ser más que suficiente, eso podría funcionar. Ghislaine le dijo a Belinda que no tenía que preocuparse, tenía que traer todos los pergaminos mágicos. No se nos revela si es esa misma noche o algunas noches después, pero lo que sí sabemos es que los Falors ahora mismo se preparaban para atacarlos. Los mercenarios normales comenzaban a gritar que tenían que mantener la formación de defensa, justo como les había dicho su empleador, no deberían de romperla nunca. Y en ese momento los mercenarios que estaban preparados comenzaron a gritar que habían perdido la última linterna, allí venían todos los Falors. Ghislaine nos comienza a relatar que estaba escrito en el diario del duque Delfine. Se había descubierto después que los Falors eran extremadamente reacios a la luz, y cuando una fuente de luz era conjurada sobre ellos, entonces su verdadera forma era revelada. Mostrándonos cómo Ghislaine se encontraba rompiendo uno de los pergaminos que tenía en sus manos mientras le gritaba a todos los presentes que era momento de actuar, mostrándonos cómo todos los demás comenzaban a romper los pergaminos. Estos son pergaminos mágicos del primer círculo. La magia comenzaba a reunirse en un punto llamando la atención de todos los Falors. Y la magia contenida en el pergamino es una magia de luz la cual emite un gran destello. Todos los Falors fueron alcanzados por este hechizo, mostrándonos rápidamente la verdadera forma de los monstruos. Gordon le mencionaba a sus compañeros que la oscuridad se había ido, la verdadera forma de los monstruos se había revelado, esas criaturas que parecían anguilas eran las que los estaban rodeando, pero ya se encontraban cargando hacia ellos, por lo cual tenían que prepararse para el ataque. La unidad de ballestas se encontraba lista y desplegada para la carga. Tenían que tratar de resistir como pudieran y mantener al enemigo a raya en el proceso. Por otro lado, Ghislaine alzaba su espada y le mencionaba a todos los presentes que su verdadera forma había sido revelada. Utilizando su espada imbuida en maná, el chico rápidamente la desplegaba hacia un costado mientras le ordenaba a la unidad de ataque que cargaran de inmediato. Comenzaron a acabar con todos los Falors que se encontraban en su camino, el prota principalmente era el que se encontraba en la vanguardia. El chico comenzaba a pensar en estos monstruos, tenían la capacidad de mezclarse con la oscuridad, pero a cambio su resistencia era extremadamente débil, por lo que con su grupo actual debe de ser más que suficiente para avanzar en un instante. Ghislaine le gritaba a sus subordinados que tenían que reducir sus números todo lo posible, mostrándonos cómo todos comenzaron a acatar la orden. El prota nos relata cómo está compuesto este equipo. William bloquea los ataques y atrae la atención de los enemigos, mientras que Kaor con su velocidad los hace entrar en confusión durante ese momento. Y cuando las cosas se ponen complicadas para Kaor, Belinda termina apoyándolo para crear aperturas. Y justo cuando la oportunidad se da, el prota entra en el campo de batalla tomando la mejor oportunidad para generar la mayor cantidad de daño a las criaturas. Vemos cómo el hechizo de luz todavía seguía en el cielo y por el otro lado donde estaban los mercenarios normales, estos seguían atacando a los monstruos. Al parecer las flechas estaban funcionando esta vez. Algunos de los Falors comenzaban a ser derrumbados por las flechas, pero otros intentaban acortar la distancia que había entre ellos y los humanos. Los mercenarios ya se estaban preocupando, pues porque había tantos monstruos, además las flechas se les habían acabado. Y aún no sabían cuándo llegaría la unidad de ataque. Justo cuando los Falors estaban a punto de alcanzar a los escuderos, vemos como una espada terminaba interponiéndose en el camino de uno de los monstruos. Era la unidad de ataque que había llegado justo en el momento preciso para poder rescatarlos a todos, mientras que el prota les decía a los presentes que habían resistido bastante bien. Emocionados, los mercenarios mencionaban que el empleador había llegado, entonces ahora se podían considerar a salvo. Rápidamente las órdenes comenzaron a ser gritadas, tenían que extender la formación y rodearlos en todas las direcciones, ahora era su turno de presionar. Pero en ese momento uno de los Falors, el cual tenía cuernos, rápidamente comenzaba a gruñir llamando la atención del resto de compañeros. Los mercenarios preguntaban si los monstruos ahora mismo estaban intentando escapar. Ghislaine pensó que habían escapado antes de que los pudieran rodear, entonces los Falors son bastante astutos.
El chico pasó a darle una orden directa a Belinda de que encontrara a su líder y era uno que tenía cuernos. Y es el que estaba dando la señal de retirada. Kaor le preguntaba al prota si acaso deberían de seguirlos. Belinda le preguntaba al prota si acaso no era bueno que se retiraran de esa manera. Ghislaine les dijo que esas cosas se obsesionan mucho con sus presas, incluso si se terminan retirando ahora los seguirían acechando por días hasta el final. Por esa misma razón no podían permitirse enfrentarlo 2 veces, tenían que evitar una batalla de desgaste. Por esa misma razón, si acababan con su líder perderían la estructura de comando y colapsarían completamente, tenían que eliminarlos en ese sitio. Belinda comprendió las palabras del prota, sacando una herramienta mientras sonreía se encontraba pensando que el chico había cambiado bastante. Utilizando la cuerda con el gancho, la chica le mencionaba al prota que lo podía entender. Rápidamente terminó utilizando su herramienta para incrustarla o engancharla en una de las ramas de los árboles cercanos. Tirando con fuerza de la cuerda, la chica comenzaba a alzarse por el aire como si estuviese volando, pasando por encima incluso de todos los Falors. Cuando la chica se había alzado lo suficiente en el aire, terminó notando la presencia del líder, el que tenía los cuernos. Utilizando su herramienta nuevamente, la chica pensaba que entonces tenía que ser ese, el Falor con los cuernos. Y rápidamente terminó enredando la cuerda en el cuerpo del monstruo para terminar reteniendo así sus movimientos. Mientras todavía seguía en el aire, le gritaba al prota que había encontrado al jefe. Ghislaine ya se encontraba lo suficientemente cerca de todos los monstruos y cargando a gran velocidad mencionaba que allí estaba. Apoyándose en el suelo con firmeza, el chico terminó atravesando a todos los Falors que se encontraban en su camino hasta llegar donde se encontraba su líder. Con su espada y una poderosa estocada, el prota terminó atravesando el cuerpo del monstruo. Mientras la criatura agonizaba, el prota le gritaba a este que todo se había acabado, para luego balancear su espada y terminar partiendo al monstruo a la mitad. El resto de Falors, al darse cuenta de que su líder había caído, se quedaron completamente congelados. Ghislaine le gritaba a los mercenarios que el líder de los enemigos estaba muerto, tenían que eliminarlos a todos, no tenían que dejar ni uno solo. Mientras todos los mercenarios comenzaban a avanzar, vemos como los Falors ni siquiera podían atacar apropiadamente, no sabían qué hacer en esa situación. Los mercenarios, por otro lado cargando, comenzaban a gritar que estaban mejor escondidos en la oscuridad, tenían que hacer que se arrepintieran de intentar cazar al cuerpo de mercenario de Cerberus. Además, el cuerpo de mercenario de Cerberus no tenía que permitirse perder en contra de ese viejo. La pelea continuó durante toda la noche y la mañana comenzaba a salir mostrándonos cómo al amanecer terminaron acabando con el último Falor que quedaba. Ghislaine le dijo a todos los presentes que habían hecho un excelente trabajo, la victoria ese día era de ellos. Por supuesto, todos los mercenarios comenzaron a festejar que hayan logrado completar su misión. Emocionados gritaban que habían sobrevivido, que habían ganado. Belinda le preguntaba al prota si acaso estaba herido en alguna parte, mientras que William le decía al prota que había hecho un excelente trabajo. El prota le respondió a los chicos que todos habían hecho un excelente trabajo también. Le ordenó a Belinda que hiciera un reconocimiento inmediato y al mismo tiempo le ordenaba a Kaor que traera a todos los chicos de Cerberus, mientras que William y él esparcirían los cadáveres de todos los Falors alrededor del campamento. Kaor le preguntaba al prota que por qué iba a hacer eso con los cadáveres, ¿acaso eso servirá de algo? Ghislaine le dijo que el olor de los cadáveres ahuyentarían a los otros monstruos, ya que los Falors son uno de los monstruos de rango más alto en la entrada del bosque de las bestias. William le explicaba a Kaor que eso significaba que entonces el campamento estaría seguro, pero por supuesto Kaor ya lo había entendido, solamente se había enojado con los comentarios de William. Mientras el prota los dejaba solos, Kaor le preguntaba a William si acaso quería ajustar cuentas ese día. El prota, que se había quedado solo por un momento, comenzó a pensar que tan solo han pasado 10 días desde que entró al bosque de las bestias, y con los Falor derrotados, todas las bestias peligrosas de la ruta que había planeado ya quedaron arreglados, y todo lo que le quedaba es mirar la vena de piedra rúnica. Pero Ghislaine se preguntaba si acaso eso era todo. Belinda terminó sacándolo de sus pensamientos y le mencionaba al chico que lo había revisado todo. El cuerpo de mercenarios de Cerberus se había mantenido con un total de 41 miembros, mientras que el cuerpo de mercenarios que habían contratado había perdido a 3 personas, por lo que ahora solamente eran un total de 126 personas. Ghislaine dijo que entonces Cerberus no ha sufrido ninguna víctima hasta ahora. Kaor le dijo al prota que por supuesto, pues ¿quién creía que los estaba comandando? El prota preguntaba si entonces 3 de los mercenarios que había contratado habían perecido. La chica le respondió al prota que sus cuerpos estaban desaparecidos, así que no podía confirmar sus identidades. Gordon comenzaba a mencionar que ahora que lo pensaba no veía a Manus por ninguna parte. Otro de los mercenarios preguntaba si acaso había perecido en la batalla. Un tercero lo llamaba idiota y mencionaba que acababa de decir que no encontraban su cuerpo. Pero otro de los mercenarios terminó llamando la atención mencionando que conociéndolo había una gran probabilidad de que se haya escabullido en secreto. Y por supuesto, eso para él era tan claro como la luz del día. Vemos entonces a los 3 mercenarios que faltaban. Uno de ellos había sido el mismo que había intentado hacer que el resto de mercenarios terminara desertando en el capítulo anterior. Uno de estos comenzaba a mencionar que el sonido de la batalla de antes eran bastante brutales. Si no hubiesen escapado como dijo Manus, entonces estarían completamente desvividos.
El otro le respondió que al parecer habían puesto algo de distancia, así que podían ir un poco más lento a partir de ese punto. Manus, atemorizado, le gritaba a los otros dos que eran unos completos inútiles, tenían que mantenerse concentrados. Tenían que salir de allí mientras los monstruos estaban distraídos por ese lado. Y si querían sobrevivir solamente tenían que seguir corriendo. Pero algo pasaba con los compañeros de Manus, pues ambos se veían asustados e intimidados, habían dejado de moverse. Acercándose a ellos, Manus les preguntaba que si acaso no lo habían escuchado, por qué no se encontraban moviéndose con rapidez. Uno de estos mercenarios, a pesar del miedo, comenzaba a mencionarle a Manus que tenía que mirar detrás de él. Una imponente criatura se encontraba observando a los tres mercenarios fijamente, los cuales ahora se habían quedado completamente de piedra. Y Manus preguntaba qué era esa cosa, qué era ese monstruo que los estaba observando. Bueno chicos, hasta acá este capítulo, nos hemos quedado en la parte número 25 de este manga, estamos nuevamente al día con el mismo. Así que ya saben, si quieren la siguiente parte nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para poder continuar con los videos de este manga. Si les ha gustado, por favor háganmelo saber dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra anguila. Aprovecho para dar un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.